México, nación de profundas raíces y una herencia milenaria, es hogar de comunidades cuya historia se entrelaza con la génesis misma de su territorio. Estos grupos, conocidos como pueblos originarios o indígenas, son los legítimos herederos de las vastas civilizaciones que florecieron mucho antes de la llegada de los europeos. Su existencia y legado son pilares fundamentales de la identidad cultural mexicana. Son, en esencia, los descendientes directos de las civilizaciones precolombinas que moldearon el paisaje social y cultural de esta tierra. Cada uno de estos pueblos no solo representa un fragmento del pasado, sino una vibrante manifestación del presente y un componente esencial para el futuro de la nación. A través de ellos comprendemos la complejidad y la riqueza que define a México. Su presencia es un testimonio viviente de la increíble diversidad cultural que caracteriza al país. Estos pueblos aportan una riqueza incalculable a la tapestría cultural, artística y espiritual de México, siendo custodios de saberes ancestrales y tradiciones únicas. Su cosmovisión ofrece perspectivas distintas sobre la relación del ser humano con la naturaleza y el universo. Actualmente México reconoce la existencia de más de 68 pueblos originarios, cada uno con su propia lengua y costumbres. Esta cifra subraya la magnitud de la herencia cultural que persiste y se renueva en cada rincón del país. Es una declaración de la pluralidad inherente a la identidad mexicana. La diversidad cultural de estos pueblos es asombrosa y se manifiesta en múltiples facetas de su vida diaria. Cada grupo posee características que lo hacen único y distinguible, contribuyendo a un mosaico cultural sin igual en el continente. Esta singularidad es una fuente inagotable de conocimiento y admiración. Entre los aspectos más destacados de esta diversidad se encuentran sus lenguas propias, que son mucho más que medios de comunicación, son depósitos de historia, filosofía y conocimiento ancestral. Sus vestimentas distintivas, a menudo tejidas con intrincados patrones y colores vibrantes, narran historias y reflejan identidades comunitarias. La gastronomía de cada pueblo es un universo de sabores y técnicas culinarias, que enriquece la dieta y la cultura alimentaria mexicana en su conjunto. Asimismo, cada pueblo originario posee una cosmovisión particular que moldea su entendimiento del mundo, sus rituales y sus valores. Estas visiones del universo ofrecen una profunda conexión con la tierra, los elementos y el tiempo, diferenciándose significativamente de otras culturas. Esta riqueza conceptual es un tesoro para la humanidad. En conjunto, la existencia de estos pueblos y la profunda variedad de sus expresiones culturales demuestran la complejidad y la riqueza inherente al patrimonio de México. Son la memoria viva de una nación y el motor de una identidad en constante evolución. Comprenderlos es entender la esencia misma de México. Entre la vasta diversidad de pueblos originarios, algunos destacan por su número, influencia histórica y la vitalidad de sus tradiciones. Su presencia es fundamental para comprender la composición demográfica y cultural de México. Explorar sus características nos permite apreciar mejor el legado indígena. Los nahuas representan uno de los grupos indígenas más numerosos y extendidos en México. Su relevancia histórica es innegable, ya que son los herederos directos de la gran civilización mexica o azteca, cuyo imperio dominó gran parte del centro de México antes de la conquista. Su cultura sigue siendo una fuerza vibrante. Actualmente las comunidades nahuas se asientan principalmente en estados como Puebla, Veracruz, Hidalgo y Guerrero, entre otros. Mantienen viva su lengua, el náhuatl, una de las lenguas indígenas con mayor número de hablantes en el país. El náhuatl es un vínculo directo con un pasado glorioso. La influencia del náhuatl en el español hablado en México es profunda y omnipresente. Muchas palabras de uso común en nuestro vocabulario tienen un origen náhuatl. Términos como chocolate, aguacate y tomate son solo algunos ejemplos de su invaluable contribución lingüística. Este legado demuestra la capacidad de las culturas para entrelazarse y enriquecerse mutuamente. En el sureste de México, específicamente en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, reside el pueblo maya. Esta civilización es reconocida mundialmente como una de las más avanzadas de Mesoamérica, cuyo esplendor abarcó milenios. Su legado sigue fascinando a historiadores y científicos. Los mayas alcanzaron logros extraordinarios en diversas ramas del conocimiento. Su avanzada comprensión de la astronomía les permitió desarrollar calendarios de asombrosa precisión y predecir eventos celestes. En matemáticas inventaron el concepto del cero independientemente de otras civilizaciones.
Su genio arquitectónico se manifiesta en imponentes ciudades y templos que aún hoy desafían el tiempo. Sitios como Chichén Itzá y Tulum son testimonios palpables de una civilización que dominó técnicas constructivas y expresiones artísticas complejas. Estas ruinas son centros de peregrinación y estudio. El legado maya no es solo una cuestión del pasado, sino que sigue vivo en sus descendientes y en las comunidades actuales. A pesar de los desafíos, la cultura maya continúa floreciendo, manteniendo sus tradiciones, lenguas y conocimientos ancestrales. Son guardianes de una sabiduría inestimable. El estado de Oaxaca es el corazón del pueblo zapoteca, una cultura con una historia milenaria que se remonta a épocas prehispánicas. Su desarrollo y florecimiento en el Valle de Oaxaca los establecieron como una de las civilizaciones más influyentes de la región. Su arraigo a la tierra es profundo. Monte Albán, la antigua capital zapoteca, es un símbolo de su poder y sofisticación. Este centro ceremonial y urbano fue un epicentro político y cultural, evidenciando una compleja organización social y un avanzado conocimiento arquitectónico. Sus pirámides y plazas continúan impresionando. La cultura zapoteca se caracteriza por un fuerte sentido de comunidad y una profunda conexión con sus tradiciones ancestrales. Han logrado preservar su lengua, el zapoteco, en sus diversas variantes dialectales. La vida comunitaria y la transmisión oral de saberes son pilares de su identidad. La gastronomía zapoteca con sus moles, tlayudas y mezcales, es un reflejo de su rica herencia. Sus prácticas artesanales, especialmente en textiles y alfarería, son admiradas por su belleza y calidad. Los zapotecas son un ejemplo vivo de persistencia cultural y artística. También asentados en Oaxaca, además de Guerrero y Puebla, se encuentran los mixtecos, conocidos poéticamente como el pueblo de la lluvia. Su historia milenaria y su capacidad para prosperar en diversas regiones los han convertido en un pueblo resiliente y adaptable. Su arte es ampliamente reconocido. Los mixtecos son célebres por su excepcional habilidad artística, la cual se manifiesta en diversas formas de expresión. Sus artesanos han creado obras de una belleza y complejidad asombrosas. Esta capacidad creativa es una seña de identidad que ha trascendido generaciones. Destacan especialmente en la orfebrería, con piezas de oro y plata que muestran un dominio técnico y estético extraordinario. Sus códices, manuscritos pictográficos prehispánicos, son fuentes invaluables que narran la historia, genealogías y cosmovisión de su pueblo. Estos documentos son tesoros históricos. La cultura mixteca es un testimonio de la riqueza intelectual y artística de Mesoamérica. Su capacidad para registrar su historia y mantener vivas sus tradiciones a través del arte es un legado que sigue inspirando. El pueblo mixteco continúa enriqueciendo el patrimonio cultural de México con su creatividad. En las escarpadas barrancas del Cobre de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua, habita el pueblo rarámuri, mejor conocido como tarahumara. Su nombre, que significa pies ligeros, es un tributo a su extraordinaria resistencia física y su legendaria habilidad para correr largas distancias. Son un ejemplo de adaptación al entorno. Los rarámuris son famosos por sus carreras de resistencia, que no son meros deportes, sino rituales profundos. En estas competencias, a menudo descalzos o con sandalias, recorren decenas o incluso cientos de kilómetros. Estas prácticas forman parte esencial de su identidad y cosmovisión. Este pueblo mantiene una profunda conexión y respeto por la naturaleza, considerándola sagrada. Su forma de vida se rige por principios de armonía con el entorno y una vida sencilla, en sintonía con los ciclos de la tierra. La tierra es para ellos mucho más que un recurso. La cultura rarámuri es un fascinante ejemplo de cómo un pueblo puede mantener su esencia y sus tradiciones en un mundo en constante cambio. Sus ceremonias, su música y su artesanía son expresiones auténticas de una cosmovisión única. Son guardianes de un saber milenario y una filosofía de vida inspiradora. Los otomíes, otro de los pueblos originarios de México, tienen una presencia significativa en el centro del país, distribuyéndose en varios estados como Hidalgo, Querétaro, Estado de México y Guanajuato. Han mantenido una rica herencia cultural a lo largo de los siglos, a pesar de diversos desafíos históricos. Su historia es de resistencia y adaptación. Su cultura se manifiesta en una vasta riqueza de expresiones artísticas y tradicionales. Han preservado un patrimonio cultural que abarca desde sus prácticas agrícolas ancestrales hasta sus rituales festivos. La fuerza de su identidad se mantiene viva en cada comunidad.
Esto se refleja claramente en su vestimenta tradicional, a menudo adornada con complejos bordados que narran historias y símbolos de su cosmovisión. Estos tejidos no son solo prendas, sino obras de arte y documentos culturales. Cada hilo y color tiene un significado profundo. Las festividades religiosas otomíes son vibrantes expresiones de su sincretismo cultural y su devoción. Estas celebraciones combinan elementos prehispánicos y católicos, creando rituales únicos que fortalecen la cohesión comunitaria. La música, la danza y las ofrendas son centrales en estos eventos. A pesar de su riqueza cultural y su invaluable contribución a la identidad mexicana, muchos pueblos originarios enfrentan serios desafíos en la actualidad. La discriminación sistémica y la pobreza estructural son realidades que limitan su desarrollo y amenazan su subsistencia. Estas condiciones atentan contra sus derechos fundamentales. La lucha por la preservación de sus lenguas y tradiciones es una tarea crucial y constante. Muchas lenguas indígenas se encuentran en riesgo de extinción debido a la falta de hablantes jóvenes y la presión de la cultura dominante. Cada lengua que desaparece es una pérdida irrecuperable para la humanidad. Proteger y valorar estas culturas no es solo una cuestión de justicia social, sino también una salvaguarda de la historia viva de México. Son los depositarios de conocimientos ancestrales sobre la medicina, la agricultura, la astronomía y la convivencia social. Su existencia enriquece a toda la nación. Cada cultura indígena ofrece valiosas lecciones y perspectivas únicas sobre la vida y la coexistencia. Sus formas de organización social, sus sistemas de valores y su profunda sabiduría ancestral son fuentes de inspiración para el mundo moderno. Debemos aprender de su resiliencia y su conexión con el entorno. Entre los valores más significativos que nos enseñan se encuentran el profundo respeto por la naturaleza, la importancia de la vida en comunidad y la interconexión con el entorno. Su visión holística del mundo nos invita a reconsiderar nuestras propias prioridades y nuestro impacto en el planeta. La sabiduría indígena es un faro en tiempos de crisis ambiental y social. Es fundamental entender que los pueblos originarios de México no son simplemente un vestigio del pasado, una parte de la historia antigua. Son una presencia viva, activa y dinámica en el presente de la nación, que sigue construyendo y transformando el panorama cultural y social. Su influencia es innegable en cada aspecto de la mexicanidad. Estos pueblos continúan luchando por sus derechos, su autonomía y la preservación de su identidad. A la par de sus batallas, siguen creando arte, música, literatura y nuevas formas de expresión que enriquecen el acervo cultural del país. Sus voces son esenciales para el diálogo nacional. Conocer y valorar a los pueblos originarios es un requisito indispensable para comprender la verdadera identidad mexicana en su complejidad y diversidad. Sin su contribución, la narrativa de México estaría incompleta y desprovista de su riqueza más profunda. Son el corazón palpitante de la nación. Apreciar la diversidad cultural de México implica reconocer y celebrar la singularidad de cada uno de sus pueblos. Su existencia es un recordatorio constante de que la grandeza de un país reside en su capacidad para honrar y proteger todas sus manifestaciones culturales. Esta diversidad es nuestra mayor fortaleza. Reconocer la continua lucha, la inagotable creatividad y las profundas enseñanzas de los pueblos originarios es un acto de justicia y gratitud. Su legado es un faro que ilumina nuestro camino hacia un futuro más inclusivo y respetuoso. Son la raíz y el alma de México, un tesoro que debemos proteger y celebrar.